Nosotras vamos a conversar hoy sobre debilidades y una más en especial. Entonces, hay un versículo en 2 Corintios 12:9 que yo quería que usted leyera conmigo. Si usted trajo su Biblia, puede acompañarnos. Y si no, pues va a estar aquí en la pantalla. Y nosotras vamos a leer y vamos a meditar en la palabra de Dios. ¿Está bien? 2 Corintios 12:9. Verso 9. ¿Ya? Esfuércese para que usted pueda poner atención en la palabra. Es muy importante que usted ponga toda su atención en la palabra. Es eso, es la palabra de Dios que cambia nuestra mente, que cambia nuestro corazón. Es la palabra de Dios que nos lava, que nos transforma. Es la palabra de Dios que nos da la fe que necesitamos para seguir adelante en la presencia de Dios. Entonces, es muy importante que usted ponga atención en la palabra. ¿Está bien? Si usted siente sueño, no hay problema. Póngase de pie un ratito, que el sueño se le va. ¿Está bien? Yo entiendo que ustedes trabajan, despiertan muy temprano. Yo entiendo todo eso. Pero este momento es para usted. Este momento es para que usted esté ahí, pensando en usted. Yo sé, quizás muchas de ustedes tienen problemas con familiares, problemas con los hijos, problemas con el marido, problemas económicos y un montón de cosas más. Pero olvide todo esto ahora. Olvide todo esto. Quizás usted me diga, pero ¿cómo voy a olvidar el problema de mis hijos? ¿Cómo voy a olvidar lo que está pasando con ellos? Esfuércese para eso, porque es muy importante que usted ponga atención en la palabra, porque es la palabra que le va a dar la sabiduría que usted necesita. Es la palabra que le va a sustentar, es la palabra que le va a orientar. ¿Está bien? ¿Estamos combinados así? Bien, entonces vamos a leer. Dice, y él me ha dicho, Dios hablando, no con Pablo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso, me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mire, vamos a pensar el motivo del por qué usted está aquí. Mas vamos a pensar el motivo por el cual usted llegó a la iglesia. Quizás como yo, usted tenía depresión, usted tenía un vacío existencial que usted no sabía de dónde venía. O usted tenía problemas en su familia, con su marido. Usted tenía problemas con sus hijos. Usted fue víctima de brujería. Usted tenía tormentos espirituales y una infinidad de cosas. Piense ahora en este motivo por el cual usted llegó a la iglesia. Y piense conmigo, si no fuera este motivo, si no fuera este problema, sinceramente, ¿usted hubiera venido aquí? ¿Sí o no? Igual que yo,
también creo que no. Entonces fue por una situación difícil, fue por un problema, fue por una angustia, un dolor, un sufrimiento, una tristeza, una humillación, que usted llegó aquí. Pero ahora vamos a pensar, ¿qué fue lo que pasó cuando usted llegó aquí? La mayoría de las personas, ellas llegan por este dolor, por este problema. Y ellas no consiguen entender que con este problema ella llegó a la puerta del cielo. Ella llegó a la iglesia. Y llegando aquí, ella tiene la oportunidad dada por el propio Dios de conocerlo. Porque es Dios quien trae una persona a la iglesia. Fue Dios quien nos trajo a la iglesia. Quizás usted piense, pero fue mi vecina que me invitó. Pero Dios la usó para invitarle. Ah, fue mi mamá que me obligó. Pero Dios la usó para obligarle. ¿Por qué? Porque a través de este problema, de esta situación que usted está viviendo, usted aceptó esta invitación dada por el propio Dios, porque usted quería solucionar estos problemas. Pero la mayoría de la gente no entiende que esta llegada aquí, esta oportunidad de estar aquí, es la oportunidad que ella tiene no apenas de solucionar este problema o estos problemas. Es la oportunidad que ella tiene de conocer a Dios. Porque Dios no apenas quiere solucionar sus problemas. Dios quiere que usted esté con Él. Dios quiere revelarse a usted. Dios quiere que usted esté cerca de Él. Dios quiere que usted lo conozca a Él. No apenas lo que Él puede hacer, pero quién Él es. Porque Él es el Todopoderoso. Él es el Señor, Creador, que puede dar vida a una persona aquí, ahora, aquí, en esta vida aquí, y también eternamente. Pero cuando la persona viene por sus problemas, y que aquí hay solución de los problemas, y ella viene aquí, pero ella sigue consumida con los problemas, y ella sigue envuelta en los problemas, y ella sigue intentando de todas las formas solucionar los problemas, y ella no da atención a lo que el Espíritu Santo quiere hablar con ella, lo que el Espíritu Santo tiene para ella, que es justamente que ella lo conozca. Esta misma persona va a seguir y seguir y seguir y seguir con los mismos problemas. Quizás usted llegó aquí por un problema económico, vamos a decir así. Usted llegó aquí por un problema económico. Y usted empezó a hacer sus cadenas, empezó a venir a las reuniones, empezó a estar, a practicar la fe, a escuchar la palabra. Y usted, sin darse cuenta, llegó un día que usted pensó, ay Dios mío, yo no siento más aquel dolor en mi cuerpo que yo sentía. Ay Dios mío, pero yo no conseguía dormir en la noche, ahora yo consigo. Ay Dios mío. En mi casa había tantos problemas. Mi familia todavía no está en la iglesia, pero ya no hay esta confusión que había. Yo ya me siento
más tranquila, yo ya me siento mejor. Pero el problema económico siguió. Yo todavía no conseguí solucionar este problema económico. ¿Y por qué pasa eso? Porque Dios ama su alma. Porque Dios la quiere aquí, en su casa, en su presencia. Y si cuando usted llegó, Él le hubiera dado la solución del problema económico, ¿qué usted hubiera hecho? Usted se iría. Usted se iría. Y Dios quedaría sin usted. Y Él no quiere quedar sin usted. Él la quiere cerca de Él, muy cerca de Él. Entonces, por amor a su alma, este problema todavía no fue solucionado. Él tiene todo el poder para solucionarlo. Pero mientras su corazón no esté totalmente en Él, mientras su vida no sea totalmente de Él, mientras usted no tenga la conciencia de que todo lo que usted tiene en su vida pertenece a Él y fue dado por Él, este problema no va a ser solucionado. Por amor a su alma. Es como usted que tiene hijos. Es como usted que tiene hijos. Usted tiene un hijo chiquitito. ¿Usted daría para su hijo una motocicleta? Pero usted no lo ama. Usted no lo ama. Usted no quiere verlo contento. Usted no quiere verlo bien. ¿Y si usted diera una motocicleta para él, no se quedaría muy feliz? Él no se quedaría muy feliz con una motocicleta. Pues sí, ¿cómo? Sería algo excelente. Él se quedaría muy feliz. Le abrazaría, le daría muchos besos, le agradecería mucho, agarraría la motocicleta y se iba a matar. Entonces Dios es Padre. Dios sabe de su condición. Dios sabe de su estructura. Dios le conoce más que usted misma. Entonces, ¿qué Dios hace? Dios quiere salvar su alma. Y si es necesario no darle esta motocicleta, Él lo hará. Por amor a usted, por amor a su alma. Pablo dijo aquí que él se gloria en sus debilidades. ¿Por qué él entendió eso? Porque él entendió, si yo tengo debilidades, y yo tengo porque yo soy ser humano, yo voy siempre a estar a los pies de Jesús. Yo siempre voy a estar a los pies de Jesús. Yo puedo tener todo. Yo puedo tener mucho dinero, yo puedo tener una posición social muy buena, yo puedo tener muchas conquistas, yo puedo tener muchas cosas, yo puedo ser muy linda, una mujer muy bonita, yo puedo tener todas esas cosas. Pero si yo no entiendo que yo soy un ser humano y que yo lo necesito, yo me voy a perder. Eso es con cualquier persona. Si una persona quizás ya tenga el Espíritu Santo, ella pierde este entendimiento de que ella lo necesita, de que ella tiene que buscarlo, de que ella no puede buscar la gloria de este mundo, de que ella depende de Él. Ella va a sufrir porque ella va a estar sola. Por eso Pablo dijo, yo me glorío en mis debilidades. Yo me glorío en estas situaciones que yo pasé y yo paso. Porque siempre yo voy a tener la conciencia, yo lo necesito. Yo voy a buscar en Él la solución para esto. Es lo mismo con nosotras. Es igualito. Yo estoy viviendo un problema en mi casa. Yo estoy viviendo un problema en mi matrimonio. ¿Cómo debe ser mi reacción
¿Cómo debe ser mi actitud delante de esta situación? Hay el problema. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Sufrir con este problema? ¿Vivir triste con este problema? ¿Vivir ahí hundida en este problema? ¿Estar todo el tiempo discutiendo con mi esposo? ¿Estar todo el tiempo peleando con él por este problema porque él es así? ¿O yo tengo que entender que la única solución que yo tengo es venir a Dios y buscarlo y llenarme de Él y conocerlo y saber quién Él es y entender cuál es su voluntad para mi vida? ¿Cuál debe ser mi reacción? El problema está, pero ¿cuál es mi reacción delante de este problema? Llorar, patalear, reclamar, murmurar o venir a Dios, porque fue para eso que yo llegué a su presencia. Fue para eso que yo estoy aquí, fue por eso que Él me trajo aquí. El problema está, pero Dios dice, mira para mí, porque ustedes están mirando más para el problema que para mí. Yo les traje para que ustedes me conozcan a mí y ustedes solo miran para los problemas que ustedes tienen. Ustedes no consiguen entender que yo soy más grande que esto. Y lo que yo quiero con ustedes no es apenas solucionar sus problemas. Lo que yo quiero con ustedes es que ustedes me conozcan a mí. Porque cuando una persona lo conoce a Él, esta persona va a tener la sabiduría que ella necesita. Ella va a tener la guianza que ella necesita. Ella va a tener la dirección que ella necesita. La paciencia que ella necesita. Ella va a tener la perseverancia que ella necesita. Ella va a tener la paz que ella necesita para que ella pueda estar bien. Lo que Dios quiere para ustedes es que ustedes estén bien, no apenas por fuera, no apenas por solucionar un problema, pero más que todo por dentro. Y eso solo va a acontecer cuando usted lo conozca a Él, porque Él es el Dios de la vida. Solucionar los problemas es importante, sí, pero más importante es que usted lo conozca a Él. Por eso Pablo dijo, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias. ¿No es eso que usted vive? ¿No es eso lo que una persona, cualquier persona en este mundo vive? Pero Pablo entendió que lo más importante era conocer a Dios, era estar cerca de Él, era buscarlo a Él, era entender. Él entendió que Él necesitaba de Dios. Él no necesitaba apenas solucionar los problemas. Él no quedó ahí, yo quiero solucionar esto, yo quiero solucionar esto. Un ejemplo de esto es cuando las personas vienen los miércoles a la iglesia, los domingos por la mañana a la iglesia. Y en el momento en que estamos buscando al Espíritu Santo, la persona levanta la foto de sus hijos. ¿Por qué esta persona hace eso? Yo entiendo perfectamente. Es mi amor por mi hijo. Es mi preocupación con él. Él está en una situación muy mal. Mi hijo está preso. Yo entiendo este sentimiento que usted tiene. Pero usted tiene que entender que si usted no está bien, usted no podrá ayudar a su hijo. Por más preocupada que usted esté,
señora, usted no va a poder sacarlo de la prisión. Por más triste, por más lágrimas que usted haya derramado, usted no pudo sacarlo de la prisión. Usted lo va a sacar de la prisión a través de su fe en la palabra de Dios. Es así. Pero cuando es para que usted use su fe, usted se hunde en un mar de emociones, de sentimientos, de dolor. Porque es lo que usted está viviendo. Pero en esta tarde, yo quiero a través de la palabra de Dios hacerle entender que lo que Dios quiere para usted es que usted lo conozca. Es que usted sepa quién Él es. Es que usted reciba de su presencia, de la vida que hay en Él, que está en Él, solo en Él. Y esta situación con su hijo, Dios le va a dar la sabiduría y la fe a través de su palabra para que usted pueda vencerla. Lo mismo en todas las áreas de su vida. Entonces entienda, Dios le quiere a usted. Dios quiere hablar con usted. Dios quiere revelarse a usted. Eso es muy importante que usted entienda. Más allá de solucionar sus problemas, que Él va a hacer, porque Él es Dios. Usted no quiere lo mejor para sus hijos. Dios es lo mismo. Dios también es así. Dios es Padre. Y Él sabe de todas sus necesidades. Pero Él quiere a usted. Él quiere que usted entienda que lo más importante en su vida, ahora, en este momento, es que usted se acerque a Él. Es que usted tenga comunión con Él. Es que usted obedezca a su palabra. Una vez yo conversaba con una señora y ella me preguntó, ella me dijo así, pero ustedes siempre están diciendo que tenemos que entregar la vida para Jesús. Y ustedes hablan eso, ustedes tienen que entregar la vida para Jesús. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es entregar la vida para Jesús? Y yo le dije, señora, en la práctica, de una forma muy sencilla para que usted entienda, entrega es obediencia a la palabra. Porque cuando uno obedece a la palabra de Dios, es porque uno está entregando toda la vida a Él. ¿Y por qué uno entrega? Porque uno confía, porque uno cree en la palabra de Dios y en el carácter de Dios. Entonces, vamos a entender cómo solucionar esto. Vamos a leer Provérbios 4:23. Vamos a hablar del corazón. Quizás usted ha pensado, yo tengo muchas debilidades. Yo soy así, yo soy asá, yo soy eso, yo soy aquello. Quizás usted tenga muchas debilidades, pero la más gran debilidad que hay en un ser humano, la que sobrepasa cualquier otra debilidad, es el corazón. Es el corazón. Es el corazón que no deja que las personas entiendan este llamado de Dios para ellas. Es el corazón que dice para ellas, lo más importante es que tú saques a tu familiar de esta situación. Lo más importante es que tú consigas traer tu familia a la iglesia y que ellos cambien, que ellos dejen las drogas, que ellos dejen la vida errada, los malos pasos. Es su corazón que dice esto. Es su corazón.
Porque su corazón es lleno, mi corazón, cualquier corazón de cualquier persona, es lleno de ¿qué? De emociones, de sentimientos. Entonces, también una persona que ya conoce a Dios, quizás usted me diga, pero yo ya soy bautizada con el Espíritu Santo. Yo ya conozco a Dios. Pero si usted no cuida su corazón, Él le va a guiar por caminos equivocados. Porque el corazón no fue hecho para pensar. El corazón solo fue hecho para sentir. Y con esto hay que tener mucho cuidado. Entonces es su corazón que no le deja entender que lo que usted más necesita no es la solución de sus problemas, es conocer a Dios. Pero ahí usted me dice, pero es lo que yo veo, es la necesidad que yo tengo, porque cuando yo llego a mi casa, usted no sabe lo que es. Yo sé, pero lo que usted más necesita es conocerlo. Vamos a leer el proverbio 4:23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Por qué Dios dijo para que nosotras guardáramos nuestro corazón? Porque Él sabe que de ahí mana la vida. Y fue una responsabilidad que Dios ha dado a cada una de nosotras. Yo tengo que guardar el mío. Usted tiene que guardar el suyo. Usted tiene que esforzarse para guardar el suyo. Entonces, cuando usted llega a su casa y hay un alboroto ahí, hay discusión, hay pelea, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Llorar, pelear, murmurar, pensar, ay, yo voy a la iglesia y no funciona. Yo hago tantas cadenas y no veo respuesta. ¿Es eso? Pero es eso lo que mucha gente piensa en el momento en que ella está pasando por esta situación. ¿Pero por qué? Porque su corazón no le está dejando entender lo que ella más necesita. Porque cuando la persona está guardando su corazón, ella va a pensar, yo fui a la iglesia, yo oré, y yo creo en mi Señor. Yo creo lo que está escrito en su palabra. Entonces yo no voy a dudar de Él. Yo no voy a dudar de su palabra ni de su carácter, porque Él es Dios. Entonces, aunque mis ojos físicos estén viendo todo eso que está pasando aquí, no importa. Yo no voy a dejar de creer. Yo voy a seguir. Yo voy a seguir luchando y yo voy a seguir confiando, porque yo voy a guardar mi corazón. Cuando hacemos eso, entendemos lo que Pablo dijo. Cuando estoy débil, ahí es que yo soy fuerte. Yo vengo a la iglesia, yo oro, yo hago mis cadenas, yo hago mis propósitos, yo hago todo lo que me enseñan, todo lo que está escrito en la palabra. Y cuando yo salgo de aquí, yo sigo creyendo. Es como si yo siguiera haciendo lo mismo allá en mi casa. Es como si yo siguiera haciendo lo mismo allá en mi trabajo. Es como si yo siguiera haciendo lo mismo en donde yo esté. Yo sigo creyendo, yo no dudo. ¿Por qué? Porque yo voy a guardar mi corazón. Porque si yo no guardo mi corazón, él se va a contaminar. Si yo no guardo mi corazón, él se va a entristecer. Y motivos no faltan para eso. Porque las personas hacen de todo para ensuciar el corazón de uno. Pero, como está escrito, Dios nos dio una responsabilidad. Dios le ha dado una responsabilidad. Usted tiene
la responsabilidad de cuidar de su corazón. Si usted no lo cuida, nadie lo va a hacer por usted. Nadie, no hay una persona capaz de esto. Entonces entienda lo que Dios quiere para usted, que usted guarde su corazón. Pero yo estoy viviendo una situación que jamás imaginé en mi vida. Yo estoy viviendo algo que yo no esperaba o yo no sabía. No importa. Lo que importa es que yo creo en lo que está escrito en la palabra de Dios. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es lo que está escrito. Quizás no sea lo que usted ve ahora. Quizás sea lo que sus ojos físicos no vean ahora. Pero es lo que está escrito. Entonces, ¿cómo usted se va a guiar? ¿Por dónde usted se va a guiar? ¿Por lo que está escrito o por lo que sus ojos físicos ven? Es así que debe ser. Es así. La Biblia dice que la mujer que cree, ella santifica al marido incrédulo. Es promesa. Es lo que está escrito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratarle mal, pelear con él, guardar rencor de él, discutir con él, pegarlo a él. Pero el corazón me quiere llevar a esto. El corazón me quiere llevar a discutir, a pelear, a pagar con la misma moneda. El corazón me quiere hacer vengar. Es el corazón que me quiere llevar a ser así. Pero es lo que Jesús nos enseñó. Sobre toda cosa guardada, guarde el corazón. Guarde su corazón mucho mejor que usted guarda sus joyas, su lana. Guarde su corazón, entienda, es una responsabilidad que Dios le ha dado. Y no dio para otra persona, no es su marido que va a guardar su corazón, no es su hijo que va a guardar su corazón, y ni usted el de él, es usted que va a guardar su propio corazón. Es una responsabilidad que Dios le ha dado, porque cuando usted guarda su corazón, usted piensa y usted se acuerda de la palabra. Entonces, usted vive situaciones en su vida, en todo el tiempo, en su casa, en su trabajo, en la escuela, en su vida amorosa, que si usted no vigila, si usted no guarda su corazón, usted toma decisiones equivocadas. Quizás usted se sienta mal, su corazón esté mal, porque usted todavía no tiene un novio. Y usted se deja llevar por una persona que no tiene nada que ver con usted, por causa de este sentimiento, de esta cosa de estar sola, o por lo que él dice, por las cosas que él habla, usted se deja llevar por esto. Y usted sabe, usted conoce a la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Que no hay comunión de la luz con las tinieblas. Pero ahí usted me dice, pero yo lo puedo traer a la iglesia. Entonces, piensa un poco. No actúe por su corazón.
Deje que Él venga a la iglesia primero. Deje que Él se libere primero. Deje que Él conozca a Dios primero, para que después usted pueda tener un relacionamiento con Él. Porque si Él quiere, porque no depende de usted. No depende de usted que Él venga a la iglesia. No depende de usted que Él quiera conocer a Dios. Depende de Él, de las decisiones de Él. Entonces deje que Él decida primero. Si Él decide, si Él se entrega a Jesús como usted se ha entregado y se está entregando, pues ahí vemos lo demás. Sea eso. Pero inteligente, no humanamente hablando. Sea inteligente con la fe, porque la fe siempre nos va a llevar a obedecer a la palabra. Es como usted, mamá, que tiene una culpa muy grande. Mira, yo creo que el aire está muy fuerte porque la gente está tosiendo y se están poniendo la chamarra. Yo creo que el aire está muy, muy, muy fuerte. Si pueden subir un poquito la temperatura, pues la gente va a quedar, se va a resfriar y no puede. Yo quiero hablar específicamente con usted, mamá. Quizás usted se preocupe mucho con sus hijos. Y quizás usted tenga en usted una culpa muy grande de que fue por usted que sus hijos se perdieron, o que usted no está consiguiendo ayudarlos, o que usted no fue una buena mamá. Todo eso es su corazón. Todo eso son sus emociones, son sus sentimientos, no es su fe. Porque si usted usa su fe, usted va a pensar, pero el chamaquito creció. Y por más que yo le enseñe, por más que yo le oriente, por más que yo le diga, él no me escucha. Él quiere tomar sus propias decisiones. Él quiere hacer lo que se le antoje. Él no quiere mi ayuda. Él no escucha lo que yo le digo. Y por eso él está andando por malos caminos. Entonces lo que yo tengo que hacer es culparme. No, porque él decide por él mismo. Él toma sus propias decisiones. Lo que yo tengo que hacer, en primer lugar, es guardar mi corazón. Porque cuando yo sepa que él está en una situación difícil, cuando yo sepa que él hizo algo malo, cuando él me diga cosas que para herirme, yo voy a guardar mi corazón. Yo voy a mantenerme firme. Yo no me voy a dejar llevar por las palabras que él me dice, ni por lo que él hace. Yo voy a dejar guiarme por la palabra de mi Dios. Y yo voy a hacer mis cadenas por él, yo voy a ayunar por él, yo voy a orar por él, yo voy a aconsejarle, yo voy a hacer todo que yo tenga que hacer como mamá, porque Dios me ha dado esta autoridad para bendecir a mis hijos. Todo usted pensando, ¿no? Todo usted pensando. Yo recibí de Dios la autoridad para bendecir a mis hijos. Entonces es eso lo que yo voy a hacer. Yo no voy a pelear con ellos, no, yo no voy a ponerme a discutir con ellos, yo no voy a chantajearlos, yo no voy a hacer nada de eso. Yo voy a usar mi fe en lo que está escrito, porque está escrito que si yo creo, seré salvo yo y mi casa, pero yo primero. Yo no puedo estar en la iglesia apenas
para que mi hijo sea transformado. Mismo porque quien está aquí soy yo. Mi hijo ni está aquí. ¿Cómo ele será transformado primeiro que eu? Não há como. Ele nem aqui está. Como eu quero que Deus lo transforme a ele primeiro que eu? Não. Primeiro Deus me vai bendecir a mim, aqui adentro. Deus me vai dar paz, Deus me vai dar alegria, Deus me vai dar força, Deus me vai fazer estar firme, Deus me vai dar perseverança, Deus me vai sustentar, Deus me vai dar condições, Deus me vai a llenar de la presença de Ele. Então, eu vou estar bem. Eu vou estar bem. E isso, a partir de aí, eu vou poder bendecirlos a Ele. Pero primeiro eu vou guardar meu coração. Eu vou guardar meu coração del pecado. Eu vou guardar meu coração de todo lo que desagrada a Deus. El poquito de la Bíblia que eu conozco, eu vou a practicar. Miren, eu quero falar uma coisa muito importante para ustedes. É necessário que você guarde seu coração. De todo. Quizás você aqui mesmo na igreja, alguém da igreja, le dijo que porque você não é casada, que porque você vive em união livre, você não pode participar da Santa Cena. Ou você seja uma pessoa impura. Eu não sei se você já escutou isso, mas se você algum dia escutou isso de alguém em sua vida, entenda que você não pode deixar isso entrar em seu coração. Porque a Bíblia diz, Jesus dijo, venid a mim, como estás. Isso Jesus dijo. Entenda, se seu esposo, ele não quer venir a la igreja, se seu esposo não aceita sua fé, isso não é algo que lhe impida de conhecer a Jesus, de relacionar-se com Ele. Jamás. Jamás. Porque usted chegou a la igreja em esta situação. Diferente é se você está na casa de Deus, como diz a Bíblia, em la puerta del cielo. Se você está conhecendo a palavra e você decide viver em união livre com alguém, aí você está equivocando-se, porque é o que está escrito na palavra. Você está deixando de obedecer a la palavra, não a la igreja, pero a la palavra. Porque você se está unindo a alguém sabendo que isso não se deve fazer. Porque primeiro há que casar-se delante de los hombres e delante de Deus para vivir uma vida de matrimônio. Pero se você ha chegado a la igreja em união livre e alguém lhe ha dicho que você não pode participar de la Santa Cena por esto, esta orientação está mal. Porque ninguna persona puede decidir por usted. La Santa Cena es el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Y la Biblia con respecto a la Santa Cena dice que no son pocos los que duermen porque han tomado de la Santa Cena indignamente. Pero ¿qué significa esto? Significa que si la persona no quiere tener relacionamiento con Dios, si ella no quiere entregar su vida a Él,
Si ella viene aquí, pero ella dice, yo quiero seguir mi vida como estoy, yo quiero seguir en el mundo, en el pecado, yo quiero seguir igual, yo no quiero a Jesús como mi Señor y Salvador. Y ella toma la Santa Cena, ella va a estar tomando la Santa Cena indignamente, porque ella decidió que no quiere. Pero si una persona llega a la iglesia y ella quiere a Jesús como su Señor, ella quiere tener comunión con Él, ella quiere entregar su vida a Él, ella quiere vivir ella quiere relacionarse con Él, quiere vivir cerca de Él, ella quiere obedecer a su palabra. Entonces es la persona que va a decidir si ella debe tomar la Santa Cena o no. Nadie puede decir, tú puedes y tú no puedes, tú puedes y tú no puedes. Nadie puede hacer esto. Lo mismo es si usted pide una orientación a alguien sobre, un ejemplo, su matrimonio. Si usted tiene problemas en su matrimonio y usted pregunta a alguien, ¿qué yo hago? ¿Yo me separo o yo me quedo con él? Nadie tiene autoridad para decirle si usted se queda o si usted se separa. Nadie. ¿Sabe por qué? Porque no sería justo por parte de esta persona dar una orientación así. Porque si usted decide quedarse con él o separarse de él, solo usted va a cosechar las consecuencias de su decisión. Solo usted, nadie más. Entonces, por eso es tan importante guardar el corazón. Porque lo que yo escucho para que yo deje entrar en mí, tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, por eso es tan importante que usted conozca a la palabra de Dios. Es la palabra que le va a guiar. Es la palabra que le va a orientar en sus decisiones. Entonces, si usted tiene una duda así, una cuestión así, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Buscar a una persona? No, usted tiene que buscar a Dios. Usted tiene que ir a Él. Por eso, volvemos al inicio de nuestra conversa. Dios le trajo no apenas para solucionar sus problemas. Dios le trajo para que usted lo conozca, para que usted tenga una relación estrecha con Él, para que usted sea guiada por Él. Y siendo guiada por Él, ¿cómo serán sus decisiones? ¿Cómo serán sus decisiones? Porque usted va a estar siendo guiada por Él, únicamente por Él. Por eso es tan importante que usted entienda el propósito de Dios para usted. Quizás hasta hoy su propósito fue solucionar los problemas que usted está viviendo. Y que del hijo, y que del marido, y que de la vida económica, y que de esto, y que del otro, y que del otro. Pero el propósito de Dios para usted va más allá de todo eso. Dios quiere estar con usted, vivir cerca de usted y más que cerca, dentro de usted. Dios quiere tener una relación estrecha con usted. Dios quiere que usted esté cerca de Él. Aquí, en esta vida, aquí ya, ahora y también eternamente. Ve el propósito de Dios. Dios no quiere estar con usted solo por algunos momentos de su día, de su vida. No, Él quiere estar con usted por siempre, por toda la eternidad. Mire el propósito de Dios para usted.
El amor de Él por usted es tan grande, tan grande, tan grande, que Él es capaz de todo para tenerle cerca de Él. Y ahora yo quiero orar por usted que quiere entregar este corazón que usted ha tenido, quizás lleno de rencores, lleno de preocupaciones, lleno de emociones, lleno de sentimientos que le tumban, que hacen con que usted lleve un peso que parece que usted está llevando todo el mundo en su espalda. Entregar a Dios este corazón que tiene miedo al futuro. Pero ¿qué va a ser de mi futuro? ¿Qué va a ser de mí? En la iglesia, ¿qué Dios va a hacer de mi vida? ¿Cómo será mi futuro? Yo voy a tener una persona a mi lado, no voy, yo voy a conquistar eso o aquello, no voy. ¿Es de la voluntad de Dios eso? No es. Yo quiero orar por usted que quiere entregar todo eso a Jesús. Y ya hablamos lo que es entrega. Entrega es, en la práctica, es obediencia a su palabra. Si usted quiere deshacerse de todo eso y pasar a obedecer a la palabra de Dios, a creer apenas en la palabra de Dios, a confiar en la palabra de Dios y en su carácter, porque Dios es fiel, Dios es justo, Dios es leal. Entonces, yo quiero confiar en su carácter, yo quiero confiar en su palabra. Entonces yo voy a orar por usted. ¿Está bien? Si usted quiere, póngase de pie. Y venga aquí delante del altar, por favor. Si usted quiere esta oración. Venga aquí delante del altar. Usted quiere guardar su corazón. Usted quiere proteger su corazón. Porque cuando usted protege su corazón, usted está protegiendo el mayor bien que usted tiene en su vida, que es su alma. Entonces acérquese aquí al altar, cierre sus ojos y vamos a hablar con Dios. Razón de vivir. Me diste cuando ya no tenía. Me diste cuando ya no tenía. Me extendiste tus brazos. Me extendiste tus brazos. Cuando el mundo me abandonó. Cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría. Me diste alegría. Cuando antes solo había amargura. Cuando antes solo había amargura. Me diste amor. Me diste amor. Cuando nadie me quiso amar. Cuando nadie me quiso amar. Es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida. Tomaste mi vida Y mi corazón. y mi corazón. Y una nueva criatura yo soy. Y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, Por eso, Señor, yo te canto. yo te canto. Y es por eso que te alabaré. Es por eso que te alabaré. Me diste amor. Me
diste amor cuando nadie me quiso amar. cuando nadie me quiso amar. Tornaste mi llanto Tornaste mi llanto y mi lamento en gozo. y mi lamento en gozo. Todos mis sueños Todos mis sueños se tornaron realidad se tornaron en realidad. Tú me miraste Tú me miraste con ojos de amor y ternura. con ojos de amor y ternura. Me diste amor Me diste amor cuando nadie me quiso amar. cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso que te amo, Señor. Donaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y es por eso que te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y así es, Señor Jesús. Este es el retrato de nuestra vida. Porque cuando estábamos en llanto, con un dolor profundo en nuestra alma, cuando teníamos nuestro corazón despedazado, oh Dios, por tanta tristeza, por tanta angustia, cuando estábamos ahí en las madrugadas, oh Dios, llorando como niñas, apenas el Señor nos vio. Apenas el Señor, oh Dios, se ha apresentado. Quando fuimos humilladas, entristecidas, rechazadas, quando sofríamos, ó Deus, nadie nos extendió la mano, al contrario. La familia se fue, de los amigos ni hablar. Solo el Señor nos ha extendido las manos. Solo el Señor se ha presentado para nosotras. En el momento en que ya no teníamos más esperanza, en el momento en que ya pensamos que ya no había salida, que el cansancio ya nos vencía, solo el Señor se presentó a nosotras, oh Dios. Y el Señor nos trajo a tu presencia, nos trajo aquí a tu casa. Y el Señor nos ha dado la oportunidad no apenas de solucionar los problemas. El Señor nos ha dado la oportunidad de conocerte, oh Dios. Y estamos hablando de nosotras. Personas que quizás no tenían nada. Estamos hablando de personas, oh Dios, que quizás vivían bajo un puente. Y también de personas que
vivía en una mansión llena de dinero, pero su alma estaba hecho triza. Y el Señor nos ha dado la oportunidad a todas de que llegáramos a tu presencia, de que llegáramos a tu casa, la puerta del cielo. Y ahora, oh Dios, estamos aquí y queremos agradecerte, oh Padre. Queremos glorificarte. Queremos expresar toda nuestra gratitud, todo nuestro amor hacia ti. Y también, oh Dios, queremos pedir perdón por nuestros errores, por tantas veces, oh Dios, no entender lo que el Señor quería de nosotras. Por tantas veces, oh Dios, no atentar que lo que el Señor quería era nuestro corazón, era nuestra vida, era todo nuestro ser, era nuestra obediencia a tu palabra para que a nosotros nos fuera bien. Como un padre, el Señor nos quiere cerca de ti. Y es eso que esta mujer quiere en este momento, oh Dios. Ella que ha cargado tanta tristeza, tanto dolor, tanto sufrimiento, tantas preocupaciones. Quizás ella se haya enfermado hasta de tantas preocupaciones. Pero ahora ella quiere entregar todo a ti. Esta mujer ha entendido, esta joven ha entendido que por más que ella se preocupe, ella no va a cambiar la situación. Lo que ella tiene que hacer es acercarte a ti. Es acercarse a ti. Lo que ella tiene que hacer, oh Dios, es entregarse a ti. Es buscarte con todas sus fuerzas, de todo su corazón. Es creer en ti. Es confiar en tu palabra, en tu carácter. Y ella está aquí, oh Dios, para entregar toda su vida. Quizás essa pessoa já está hablado, eu já não quero mais viver, eu já não quero mais esta vida. Então, entregue-la ao Senhor Jesucristo. Entregue-la a Ele. Você já não la quer, então entregue esta vida a Ele. E você verá o que Ele vai fazer por você. Não apenas vai solucionar seus problemas, mas le vai llenar de sua presença. Le vai llenar com sua presença. Pense nisto. Tener a Dios dentro de usted, escuchar su palabra, escuchar su voz, guiándole, orientándole. Piense en qué privilegio y qué maravilla es eso. Espíritu Santo, yo te pido tu obra, oh Dios. Yo te pido tu obra aquí. Ellas están hablando contigo. E eu também hablo contigo, porque eu dependo de ti. Eu não puedo, não sou eu. És o Senhor, és tu palavra, és tu poder, és tu vontade. E eu te clamo a ti agora. Vem com tu presença a llenar el ser de esta mujer, a llenarla, mi Padre, a llenarla a punto de que ella se rinda a tu presencia, de que ella se entregue a ti de cuerpo, alma y espíritu. Espíritu Santo, es tu obra, nadie puede hacer eso, solo el Señor. Y yo te pido, haz este milagro aquí, oh Dios. Haz este milagro aquí en este momento, que esta mujer, oh Dios, entienda la importancia de conocerte. Que en este momento, oh Padre,
Tu presencia venga sobre ella como un bálsamo, Dios, para llenar toda su mente, todo su corazón con su presencia. Esta mujer, oh Dios, que está tan inclinada para las cosas de este mundo, esta joven que está tan agobiada con tantas cosas que hay en este mundo, oh Dios. Ella tiene tantas dudas de lo que debe hacer. Ella se siente tan tentada, oh Padre, por las cosas de este mundo. Muéstrale, oh Dios, muéstrale cómo es tener tu presencia. Hazla probar de tu presencia, de tu amor. Quando eu cheguei à igreja, meu Senhor, eu não imaginava como era tu amor. E Ele, Senhor, me amou sem que eu mereciera. Ele, Senhor, me trajo a tu casa, a tu presença, sem que eu tuviera nenhum mérito. E Ele, Senhor, me deu tanto amor, tanto amor, tanto amor. E foi assim que eu entendi que era em tu presença que eu queria estar. Que os sacrifícios que eu tendría que fazer, a renúncia, não se comparava ao amor que Ele, Senhor, me havia dado. Nada, meu Padre, nada, nenhum prazer se comparava ao amor que Ele, Senhor, me havia dado. E é isso o que eu te pido agora para esta mulher, para esta jovem. Ella duda de ti porque ella não te conoce. Ella duda de ti porque ella não te conoce, Jesus. E eu te pido, meu Padre, revélate a esta persona en este momento. Dá a esta persona o amor que me diste. Dá a esta mulher o amor que tu me diste. Hazla probar de tu amor, Jesús. E jamás ella te va a dejar, jamás ella va a dudar de ti. Esta es mi oración, oh Dios, por esta mujer. Es por eso que yo estoy aquí. Para que esta mujer te conozca a ti. Para que esta joven te conozca a ti como único Señor y Salvador. Y yo te pido a ti, nadie merece. Yo no merecía, ella no merece, pero ella quiere. Y el Señor también quiere. Por eso yo te suplico, mi Padre, yo te ruego, yo insisto contigo. Da a esta mujer el amor que me diste aquel día. Da a esta mujer, oh Dios, tu presencia. Hazla conocerte. Hazla entender quién eres tú. Tu gran poder. Tu gran misericordia. Tu gracia, mi Padre. Tu bondad que no se compara a nada. Haz que esta mujer, que esta joven, ahora, en este momento, te conozca a ti como único Señor y Salvador.
Dê a esta mulher tu presencia. Llénala con tu presencia. Llénala, Jesús. Llénala. Nosotras no vamos a salir de aquí iguales, mi Padre. Nosotras no vamos a salir de aquí sin tu presencia. Porque el Señor nos ha llamado aquí para que nosotras conozcamos al Dios Todopoderoso. Al Dios que salva nuestra alma, que transforma nuestro interior, que nos da un corazón nuevo. El Señor no restaura el viejo, no, el Señor nos da uno nuevo y es para eso que estamos aquí. Vamos a insistir y clamar y suplicar y perseverar al Señor, porque no vamos a salir de aquí igual. No, Jesús, nosotras vamos a salir de aquí con un corazón nuevo, con nuestra mente llena de tu palabra, con nuestro corazón lleno de tu presencia. Oh Dios, escucha nuestro clamor, escucha nuestra oración. Haga de esta canción su oración. Dígale, vine hasta aquí. Vine hasta aquí, derramando mi pasado ante ti, derramando mi pasado ante ti, a sanar los pies cansados aquí, a sanar los pies cansados aquí. ni un cariño recibí, Ni un cariño recibí. hoy estoy aquí, Hoy estoy aquí, no porque merezco, lo sé, no porque merezco, lo sé, pues tú sabes por dónde caminé, pues tú sabes por dónde caminé. conoces bien mi perfume, Conoces bien mi perfume, pues tú sabes también pues tú sabes también que mi llanto es sincero, mi Dios. que mi llanto es sincero, mi Dios. No tengo nada que ofrecerte, Señor, No tengo nada que ofrecerte, Señor. mas te doy toda mi vida. Mas te doy toda mi vida. Te doy lo que tengo. Te doy lo que tengo. Recibe mi alma. Recibe mi alma. Hazme tu morada. Hazme tu morada. Habita en mí. Habita en mí. Tómame en tus brazos. Tómame en tus brazos. Me abrigo en tu pecho. Me abrigo en tu pecho. Soy tu elegido. Soy tu elegido. Y mi esencia Y mi esencia es exhalar tu perfume. exhalar tu perfume. Te doy lo que tengo. Te doy lo que tengo. Recibe mi alma. Recibe mi alma. Hazme tu morada. Hazme tu morada. Habita en mí. Tómame en tus brazos. Me abrigo en tu pecho. Soy tu elegido. Y mi esencia es exhalar tu perfume. Hable eso con Él. Que Ele venga a ser morada en usted. Que es eso lo que usted quiere. Que usted no quiere apenas solucionar sus problemas. Porque Ele sabe de todas sus necesidades. E como um padre, Ele le quiere ayudar em todo. Pero
Usted quiere más de Él. Usted quiere escuchar su voz. Usted quiere conocerlo. Usted quiere más de su presencia. Usted quiere el Espíritu Santo habitando dentro de usted. Hable con Él, hable eso. Jesús, el Señor es el motivo de mi vida, la razón de mi vida. Y yo te quiero conocer, yo te quiero amar como el Señor me ama, porque fue el Señor que me dio la oportunidad de estar aquí, de conocerte, de estrechar mi relación contigo, de también solucionar mis problemas, pero yo sé que si yo busco a ti, te busco a ti en primer lugar, todo vendrá por añadidura. Todo, el Señor me va a dar todo, porque el Señor sabe que el Señor es mi todo, mi gloria es el Señor. Entonces el Señor me va a bendecir en todo.